El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Estando Jesús en la cruz, empezaron los jefes a comentar con sorna: si salvó a otros, que se salve a sí mismo, puesto que es el Mesías escogido por Dios. Los soldados también se acercaron y se burlaban de él. Le ofrecían vino ácido y le decían: si tú eres el Hijo y el Rey de los judíos, sálvate. En efecto, encima de él había un letrero que decía: este es el Rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultó diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reprendió diciéndole: sufriendo las mismas penas que él, ¿no tienes temor de Dios? Nosotros las sufrimos justamente, porque recibimos el castigo merecido, pero él no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él le respondió: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Bien, hermanos, termina la Iglesia con este domingo y esta semana el tiempo litúrgico 2019. Terminamos el ciclo C y vamos a empezar el ciclo A el próximo domingo, porque la Iglesia lee la Biblia en 3 ciclos por años, en 3 años, en diferentes versiones, digamos así, en el ciclo A, B y C. Entonces leemos la Biblia en diferentes versiones, diferentes evangelios en todos estos años. Es así que cierra la liturgia con la gran solemnidad de Cristo, Rey del universo. Después, como dice la palabra, que el pueblo de Israel ha ungido a David como rey, pero es la mano de Dios que ha estado eligiendo a David. Y él es vencedor gracias al poder de Dios. Él considera que si vence en la batalla es porque Dios le da ese poder. Por eso con una honda vence a su enemigo, Goliat. ¿Cómo nosotros también podemos, con la fuerza de lo alto, la ayuda sacramental, la buena disposición, podemos derrotar el enemigo más feroz que se nos presente como enemigo o como prueba en la vida de cada uno de nosotros? En la segunda lectura ya es Jesús, de la descendencia de Israel, de David, del tronco. Él es el nuevo rey. Y como dice la palabra, Él es el visible de lo invisible. Todo fue creado por Él y para Él, dice la segunda lectura. Luego el Evangelio nos presenta, el Evangelio nos presenta a Jesús crucificado en medio de 2 ladrones. Si un rey de estos, de los del mundo moderno, si Maduro estuviera en la cárcel, como puede llegar a estar, él no sería tan fuerte rodeado de militares como ahora. O sea, un tipo que esté en la cárcel, nadie lo va a mirar allá. Pero él, ahorita que no está en la cárcel,
Él es fuerte, se siente rey allá. Y por ese estilo hay muchos reinados en el mundo. Unos reinados decorativos, como en España está el rey, en Inglaterra, en Holanda, otros países todavía tienen un reinado. Pero esos reyes o ese estilo de reinado no es el de Jesús. El de Jesús es de entrega. Y una hermana de otra religión, de otra propuesta, me comentaba: padre, uno cuando está en la familia, uno saca el álbum, las foticos mejor que quiere mostrar son las fotos donde está de cumpleaños, de pronto las fotos del cambio de techo de la iglesia, de pronto las del bautismo, de la confirmación, de primera comunión. Uno saca lo mejorcito, casi no saca cuando estaba en cuidados intensivos o cuando está en la funeraria Lordue, casi no saca de esas fotos. Entonces me preguntaba por qué nosotros, teniendo imágenes tan bonitas de Jesús, colocábamos en el altar el Cristo sufriendo, el Cristo que dio la vida en su totalidad por nosotros. Y la explicación que podemos encontrar es la siguiente. Hoy hay unas propuestas religiosas que le dicen a uno, ustedes no han escuchado por ahí o han visto en esas religiones de garaje, que dice: pare de sufrir, pare de sufrir, pare de sufrir. Aquí le sacamos todos los males. Vengan aquí a la religión de la prosperidad. Y usted se va de la Virgen de Guadalupe para la prosperidad. Y después viene más llevado por estar buscando falsas prosperidades afuera. Entonces, cuando nosotros sacamos a Jesús, es que en la cruz, Jesús nuestro Señor no podía parar de sufrir. En la cruz, Jesús no podía parar de sufrir. Si Jesús en la cruz, como le dijo el soldado, sálvate a ti mismo, Jesús se hubiese salvado a sí mismo, no nos habría salvado a nosotros. Entonces Jesús en la cruz no se estaba salvando a sí mismo. Jesús en la cruz se estaba salvando a cada uno de nosotros. Por lo tanto, si Jesús en la cruz hubiese parado de sufrir, Él hubiese parado de amarnos, hubiese parado de amar. Si hubiese parado en la cruz de sufrir, hubiese parado de amar a toda la humanidad. Y algunos nos hacen una pregunta: ¿y no pudo haber muerto de otra manera que no fuera a través del Calvario, del sacrificio y de la prueba? ¿No pudo Jesús habernos salvado de otra manera? Si Jesús no hubiese muerto en la cruz, ¿dónde tendríamos un referente nosotros cuando nos llegara un dolor, una enfermedad, una persecución, unos momentos difíciles? Si uno no mira la vida viendo el sufrimiento de Jesús y viendo este modelo de entrega y de redención y de resurrección, una persona podría terminar en el suicidio porque no encontraría explicación a sus sufrimientos. Si Jesús hubiese parado, como dicen en las religiones de garaje, de sufrir, hubiese parado de amar a cada uno de nosotros en la cruz. Nosotros decimos el Viernes Santo: adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo.
adoramos-te, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Este ladrón le quedó una lucecita y le dice al otro, lo regaña porque ellos se merecen este castigo, pero Jesús no. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Jesús no le dice, lo voy a pensar, voy a venir mañana, sino que les dice, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Si los que estamos en esta noche aquí nos abrimos como el ladrón, porque en el fondo aquí todos somos ladrones, le hemos quitado el amor a Jesús, le hemos quitado el amor a los demás, no hemos sido misericordiosos como el Señor es misericordioso, no hemos perdonado como Él ha perdonado, no hemos hecho el bien que podíamos hacer, no hemos estado cerca de los pobres y necesitados, como dice el Papa que lo hagamos. Él dice que los pobres son los porteros del cielo. Si usted quiere entrar al cielo, tiene que pedirle permiso a los porteros, que son los pobres y necesitados. Si nosotros, que nos creemos a lo mejor así, hoy le decimos al Señor que se siga acordando de nosotros, Él que ya está en el paraíso, estamos seguros por la muerte y resurrección que también nosotros estamos con Él en el paraíso, en el paraíso. Jesús reina en la patria, reina en la familia y debe reinar en nuestros corazones. Pero si usted hace un examen de corazón y de templo, usted tendrá que reconocer que hay muchos vendedores en el templo que Jesús quiere expulsar. Nuestro templo corporal, que llama San Pablo templo del Espíritu, en nosotros hay mucho basurto que hay que expulsar del templo de nuestra vida para que Él realmente reine en nosotros. El reino de Jesús no está allá, está aquí. ¿Dónde está el reino de Jesús? El reino de Jesús empieza en la vida de cada uno de nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es que reine aquí, para que reine en una sociedad más justa, reine en el mundo político, reine en lo que está sucediendo en esta sociedad. Un obispo en Chile decía, Chile está así porque se ha olvidado de Dios. A lo mejor Colombia está así porque se ha olvidado también de Dios. Muchos se han olvidado de Dios, entendiendo que hay que pedirle que reine en el corazón de estos políticos que hemos elegido y los que en otra ocasión han gobernado, por todos ellos, para que reine Cristo en sus corazones y sepan que los dineros pertenecen a todos nosotros y no a unos pocos. Mientras no haya repartición de los bienes y se quede en unos estados y nos olviden a nosotros en salud, en escuelas y en todo, el descontento continúa y va para largo si los políticos no cambian de manera de proceder. Si los ricos no piensan más en los pobres, si el que tiene empresa no piensa más en sus trabajadores, entonces siguen estas desigualdades que termina en lo que estamos viendo actualmente. En este Colombia necesitamos que reine Cristo. Tumban a un ministro de la defensa por 15 niños muertos en combate o bombardeados, y no tumban a un ministro de salud cuando reglamenta el aborto en salud y cuando corren ríos de sangre por los hospitales del país de abortos cometidos por irresponsables. O no han aprobado la ley del abuso. Esta semana creo que se hundió algo por ahí
Entonces miren ustedes lo que sucede. Tumban a un ministro, pero no tumban los que siguen matando niños en sus vientres maternos y aprobando leyes abortivas y maltrato a los niños infantiles. ¿Y qué más? ¿Qué más escándalos que niños mueran de hambre por desnutrición entre los indígenas de La Guajira u otros? Es así, hermanos, que necesitamos que el Señor reine en la vida de cada uno de nosotros, para que realmente el reino de Dios desde nosotros se pueda construir verdaderamente. Si Cristo no sufre en la cruz, si para de sufrir en su entrega por nosotros, hubiese parado de amar, y en Él tenemos una referencia para que en Él salgamos victoriosos. Amén.